Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos, todas, todes. Estamos junto a Rodrigo Azócar, el doctor Azócar, director social del Observatorio Sociedad y Género, y que les habla Victoria Gálvez, directora ejecutiva. En un nuevo diálogo nos encontramos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola. Hola Victoria. Bienvenidas y bienvenidos a todos quienes están observando esta nueva cápsula que nos va a llevar por otro espacio de la investigación cualitativa, Victoria. Muchas gracias por estar nuevamente acá. Así es, queridos, de nuevo nos encontramos para compartir algunos elementos. Esta vez vamos a abordar el tema del marco teórico, ¿cierto? Así es, muy importante. En, en este apartado tan relevante de un proyecto de investigación, la idea es que podamos compartir con ustedes de qué manera se estructura, ¿cierto?, un marco teórico, que a veces presenta dificultades, sobre todo a jóvenes en pregrado, de qué manera poder ampliarlo, sistematizarlo, ¿cierto? Y darle una progresión temática que fundamente su proyecto. ¿Te parece, Rodrigo? Excelente, Victoria. Además, me parece que abordar el marco teórico como una oportunidad de construcción, de explicación, de evidencia de la propuesta que hace el grupo investigador hacia esta investigación es fundamental y por tanto manejarlo de manera correcta va a servir para que esa investigación además tenga la consistencia, la solvencia teórica necesaria para abordar la temática que está queriendo presentar. ¿Te acuerdas, Rodrigo, que comentamos en cápsulas anteriores que cada marco teórico es como un sello distintivo de las investigaciones? Tiene ese rasgo de ser muy propio de quienes seleccionan autoras y autores. Es un oficio muy lindo, además, porque le da la identidad a cada trabajo. Y junto con eso, me da la impresión que permite este sello, ¿no? Esta posibilidad de que quienes investigan puedan hacer patente, hacer evidente su visión de mundo en este diálogo, en esta construcción de un marco que de alguna manera expresa la manera en que las personas que investigan están comprendiendo ese contexto. Y como tú dices, Rodrigo, es un proceso bien serio de reflexión, que para realizar un constructo teórico que va a explicar en el fondo lo que pretende es ampliar la fundamentación de aquel problema descrito inicialmente. Por eso la consulta a las fuentes documentales es imprescindible. Es una invitación a conversar y a dialogar a autores, a investigadores, ¿cierto? En este espacio que crea cada investigador o investigadora. Y estas fuentes nos van a permitir además mirar el problema, mirar la realidad que estamos intentando investigar con un lente distinto, Victoria, porque Mm. el acercarnos a fuentes bibliográficas, fuentes documentales que tengan un nivel de garantía de esta visión de este mundo, nos va a posibilitar reinterpretar, remirar, reorganizar esa realidad en función de lo que los sujetos, las personas que vamos a vincular, nos van a ir contando. Es un vínculo, es un nexo, ¿no? Así es. De allí que recomendamos a quienes puedan estar siguiendo, ¿cierto?, estas cápsulas, que se relacionen los contextos, los conceptos, contextos con la teoría, porque van a explicar esta realidad del problema, lo van a extender. Por eso este lenguaje científico que intenta, ¿cierto?, hacerse ver, explicitarse a través del marco teórico, aclara cuando la polisemia de los conceptos pudieran tener otras interpretaciones. Y que nos interesa muchísimo profundizar en esta idea de una coherencia lógica que tenga todo el proceso, no solo en los procedimientos y técnicas, sino que no se transforme el marco teórico en un collage de citas, Así es. ¿cierto? Que sea a veces una experiencia que hemos vivido en estos trabajos. Claro, porque principalmente
la propuesta del marco teórico tiene que ver con la construcción, no con la recopilación solamente, ¿no? ¿cierto? Es más bien la puesta en visibilidad de una forma de comprender un contexto. Y eso evidentemente no se logra solo con el recorte, llamémoslo así, con cortar y pegar, que además es una acción tan común. Tiene que ver con la reflexión, la selección, el darle una mirada profunda a los documentos, a las fuentes que vamos a utilizar para poder construir este marco que nos va a dar esta visión, esta mirada del contexto. Y como la investigación social nos invita a pensarnos, como dices tú, en una realidad, en un contexto, esta selección que se hace de literatura, lo interesante es aprender a detectar también desde qué postura epistemológica hablan estos autoras y autores, porque de lo contrario se transforma en esta que señalabas tú como una copiar y pegar, ¿cierto? Y que puede resultar con alguna coherencia, pero si se indaga en aquellas fuentes es probable que estén diametralmente opuestas e incluso ideológicamente hablando diferente a cómo el equipo o quienes investigan pretenden darle sentido a su investigación. Y tener la preocupación esencial de, como decías tú, Victoria, procurar mostrar esa coherencia y también la tingencia de los contextos que vamos a visibilizar. Allí se me hace importante también destacar el acceso que pueden tener los y las investigadoras a estas fuentes documentales, ¿no? También es muy conocido que hay fuentes que tienen que ver con un uso comercial, lamentablemente, ¿no? La ciencia Así también se ha vendido a estos contextos comerciales, ¿no? Donde muchas veces estos materiales, estos insumos, están dentro de una transacción económica, es decir, el acceso a cierto conocimiento que se entiende que es de élite está en bases de datos que son pagadas. Pero también hay una corriente, hay un movimiento muy interesante a nivel mundial de abrir este conocimiento, ¿cierto? Hacer el sí, conocimiento más democrático. Y eso implica además que cada vez se están abriendo mayores fuentes documentales de libre acceso. Y muchas veces la gente no las conoce. Por tanto, hay una tarea allí de acercarse a estas fuentes. Muchas de las universidades tienen espacios de biblioteca que tienen fuentes que son de código abierto y es posible acceder sin tener que pagar necesariamente, ¿no? O sin estar suscrito. Ahí hay una tarea importante. cierto, Rodrigo, tú hablas de esta generosidad de democratización del conocimiento y que es una necesidad. Es una necesidad porque el conocimiento estanco, cautivo en espacios cerrados, no tiene sentido. No va a producir cambios ni a generar transformaciones si la gente no tiene acceso o es de élite. De alguna manera, hoy día circula un conocimiento muy interesante a través de estos portales abiertos, universidades europeas, diría principalmente, que han sido tremendamente generosos en compartir investigaciones de última generación, que es un tremendo aporte a ampliar no solo el conocimiento, sino que también el universo lingüístico de quienes trabajan en el área de las ciencias sociales. Muy valioso. Entonces, Victoria, para ir construyendo este marco teórico con los elementos que tú acabas de presentar, ¿cuáles debiesen ser estos momentos o este itinerario que debiésemos ir cumpliendo en la construcción de este proceso? Nosotros hemos intentado, ¿cierto?, tener fuentes muy valiosas de pensadoras y pensadores latinoamericanos, ir extractando, o sea, esto no es una creación nuestra, Rodrigo, pues cierto, y dentro de esa búsqueda que hemos hecho, nos parece que el contenido esencial que debiera tener un marco metodológico completo que quiera acercarse en la investigación social a fundamentar una problematización en forma sustentada, potente, no debiera faltar, por ejemplo, la concepción antropológica, desde la cual se sitúan
quienes investigan o investigamos este concepto de ser humano, que es el punto de partida, el sujeto, el ser humano, el punto de partida y el punto de llegada del conocimiento. ¿No te parece que es indispensable que la contenga? Y no siempre está dentro de este itinerario, ¿no? De construcción de un marco teórico, el, el marcar esa posición del sujeto, de los Mm, sujetos, de las sujetas, ¿no? Como decías tú, es importante que ese concepto de persona esté evidenciado, que sea claro, que sea declarado. declarado, exactamente. Sí. Y en esa búsqueda vamos a encontrar distintas posiciones, ¿cierto? Vamos a ver cómo las visiones de la modernidad con este sujeto racional, ¿cierto? Se contraponen a visiones que hoy día lo vamos a abordar también desde la complejidad, desde estos paradigmas emergentes, de qué manera el ser humano es concebido. Y es una descripción ya no de este sujeto racional que es capaz de instalarse como en una gran jerarquía por sobre otros aspectos de la naturaleza, sino que aparece una concepción antropológica de un ser dotado de razón y de emoción. Y creo que al posicionar la investigación desde allí, tiene más sentido y más vínculo ético político el proyecto que se plantea. No hay investigación que sea neutra, ¿no? No hay investigación que esté de alguna forma posicionada desde una situación de desvinculación con el contexto que está intentando interpelar. Cierto, cierto, lo que tú dices es fundamental develarlo incluso en estos días. La ciencia no es neutral, la ciencia es una producción cultural de los seres humanos y siempre va a tener una carga axiológica, va a tener una posición, aunque no la declare explícitamente el interés a veces solo por el resultado y no por los procesos de un proyecto, ya indica que hay ciertos intereses y que muchas veces están más cerca del mercado, como decías tú, que cerca de dar respuestas, soluciones a la complejidad de los problemas sociales. ¿Cómo podríamos entonces ir construyendo este proceso de marco teórico con esa premisa, ¿no? De la de evidenciar, demostrar estos elementos? Lo primero que señalábamos, ¿cierto?, es tener esta referencia de una concepción antropológica que nos sitúe en una visión amplia y compleja de lo que significa el ser humano. Y por otro lado, no olvidar que este marco teórico va a tener teorías e investigaciones actualizadas, ¿cierto? Es la fundamentación que le da peso, soporte al estudio. Por tanto, todo este diálogo que se haga entre autores y autoras, que invitemos a nuestro marco teórico, tiene un sentido profundo, sin olvidar que hay una red conceptual que está dialogando permanentemente con el estudio. Creo que uno de los elementos que hay que impulsar tal vez en la construcción de un marco teórico, que no queden al azar ciertas conceptualizaciones, ciertas ideas, que cuando hablamos, si se trata de economía, desde qué posición se habla, cuando se habla de la relación del sujeto con su contexto, que se entiende por las realidades. Creo que esta red conceptual no significa hacer glosarios, aunque el glosario es valioso, cumple un rol, pero no confundir el marco teórico con un glosario. Es una invitación, es como este diálogo, pero que lo ampliáramos a muchos sujetos, ¿cierto?, que podrían estar planteando cómo construir un marco teórico. Sobre todo porque me hace mucho sentido esta idea del glosario como una concepción errada de lo que es completamente un marco teórico, principalmente porque el glosario es limitado, ¿no? El glosario lo que hace es definir conceptos. Y esa definición no necesariamente pone a debatir, pone en diálogo estas ideas, sino que solo las manifiesta, solo las evidencia. Así, y podrían aparecer como aparentemente neutrales.
Es Así esto es. que aludías tú, de donde no hay neutralidad precisamente. Entonces, el glosario propiamente tal es una herramienta de trabajo que permite operacionalizar conceptos, sobre todo cuando hagamos el análisis categorial, nos va a aportar muchísimo. ¿Cómo vamos a entender un concepto dentro del contexto del estudio? Sin duda aporta, pero el marco teórico es una reflexión amplia, que es un gran diálogo, que es el que hay que desarrollar. Lo interesante es que veamos qué funciones cumple también este marco teórico. ¿Te parece, Rodrigo? Perfecto. Dentro de las primeras funciones que se podrían destacar es que delimita el área de investigación. De partida, un estudio siempre tiene el límite. Va a conectar hechos en forma muy coherente mediante una teoría, que en el fondo está dando respuesta a un problema. Sugiere también guías nuevas de investigación, eso sin duda. Un marco teórico rico siempre va a aportar nuevas formas, nuevas rutas de investigación. ¿Te parece? Y me parece muy interesante aquello de elaborar rutas, porque de alguna manera el marco teórico debe llevarnos a un camino, debe mostrarnos a un camino, debe explicarnos la visión de mundo. Y eso se consigue señalando, ¿no? Haciendo un mapa, un mapeo de esta Sí, construcción que está elaborada desde la investigadora, desde el investigador. sin duda. Y pueden haber muchos trucos para ir generando, a propósito de lo que tú dices, generando un esquema conceptual, ¿cierto? Para ir viendo cómo se relacionan los hechos y no aparezca como un, un Frankenstein, ¿cierto? Una pegatina como sin sentido. Entonces, permite también el marco teórico como guía de investigación, sin duda, delimitar el problema. Y va a compendiar, obviamente, conocimientos que hay existentes en el área que se está investigando, pero es este marco, este sello, es la corriente principal con la cual aparece la confirmación de una investigación. Y esa confirmación, Victoria, nos va a ayudar también a segurizar, a darle seguridad a un contexto que estamos intentando compartir. Por eso se me hace con mayor relevancia aún esta idea de la coherencia, ¿no? Que las ¿Cierto? propuestas que aparezcan en el marco teórico deben ser coherentes. Y eso posiblemente no es sencillo para alguien que recién está comenzando en la investigación, pero se hace con mayor facilidad cuando somos capaces de identificar en la lectura de estos autores la interpretación que hace de los fenómenos. Así es. Y podríamos entonces señalar que lo primero que requiere un marco teórico, que una buena fórmula es primero apropiarse del tema para quienes lo trabajan y generar un itinerario temático, un conjunto cierto de ideas que va de lo general a lo particular, un itinerario que permita, es como construir un libro, las temáticas que va a abordar, aquellas de aspecto general, de qué manera este embudito, ¿cierto?, toma forma para lograr llegar hasta describir incluso en el marco teórico el lugar donde se va a efectuar el estudio. Esa operacionalización del contexto es muy relevante, Victoria, puesto que me parece que se hace complejo para los estudiantes principalmente el lograr vincular estas teorías que pueden aparecer que están en un lugar supraterrenal, ¿no? ¿Cierto? Llevarlo a lo concreto, llevarlo a esta vinculación con los sujetos reales, que son los que van Mm. a posteriormente presentar cuando hagan este acceso al campo y descubran estos discursos en torno a esos problemas que estamos intentando describir. Y puede, y pasa, y te pasó a ti y a mí, que el marco teórico sigue enriqueciéndose uno durante todo el proceso incluso. Así Va es. encontrando elementos que no consideró y los va agregando, va ampliando la interlocución entre los autores. Y esa interlocución es fundamental. A mi entender, el marco teórico debe presentar estas posiciones en torno al contexto. Si bien puede que no sea,
profundas en sí mismo, ¿no? Que sea una revisión más bien general. Pero aún así me parece que el mostrar estas diferentes visiones en torno al contexto es fundamental para la propia riqueza de la investigación. ¿cierto? Y la lógica es esa, construir un itinerario de temas, primero de lo que uno quiere abordar y que están sosteniendo el problema, y luego una revisión, filtro, lecturas, desde dónde hablan los autores, quiénes son, cuáles son contemporáneos, quiénes ya no están, pero han dejado sus obras. Creo que esos son elementos que a veces no están lo suficientemente acabados en el proceso de construir teoría, porque eso es. Así es. Y es así, además se hace relevante lo que vamos a revisar en la próxima cápsula, que tiene que ver con los paradigmas, cómo estos paradigmas nos van a ayudar en esta organización de este mundo que estamos describiendo. Así es, y si uno pudiera decir cuál es el punto de partida de una investigación, podría ser precisamente esa, saber desde dónde se va a situar a hablar. Muy interesante, Victoria. No sé si hay algo más que queramos incorporar en esta propuesta que estamos haciendo nuestros queridos y queridas. Creo que hemos trabajado los aspectos que son fundamentales, ¿ya? De lo que debiera contener el marco teórico. No olvidarnos la concepción antropológica, eh, las visiones y concepciones que operan en teoría, recopilar investigaciones, de preferencia aquellas que han sido cercanas, ¿cierto?, al problema que se está planteando, que verdaderamente aporten. Hay a veces mucha inquietud por recurrir a autores que circulan en la red, esa es la verdad. Y a veces están leyendo también realidades muy ajenas a Latinoamérica y a nuestro país. Totalmente de acuerdo, Victoria. Esa posición en torno al contexto local es fundamental. Mirar también el problema desde lo que ocurre acá. Por mi parte, aprovecho ya de despedirme, de agradecer a las personas que nos están mirando, e invitarlas a que sigan revisando estos materiales que están disponibles en la red para acompañarlos en esta investigación. Victoria. Querido Rodrigo, nos vemos en una próxima cápsula y ahora abordar el tema de el método de investigación. Muy bien, Chao, muchas gracias. chao, que estén muy bien.